Buenas noches, profe. Muy buenas noches. Hola, Eduard. ¿Qué más? ¿Cómo está? Bien, profe, ¿cómo le ha ido? ¿Bien? Muy bien, señor. ¿Cómo va con esas clases virtuales? Ahí súper bien. Ah, bueno, me alegra mucho. Y vamos, también trabajando y estudiando. ¿Sí? Sí, señor. Ah, bueno. Pero bien, Excelente. gracias a Dios. Sí, hay que hacerle. Esperemos unos 2 minuticos mientras se vincula más gente para dar inicio a la sesión. Listo, profe. Gracias. Bueno, en pantalla tienen, muy buenas noches para todos. En pantalla tienen los reportes que me ha entregado, digamos, el sistema como tal, la nota relacionada con el parcial y lo referido al tema del taller. Algunos me entregaron el taller por correo, algunos lo enviaron directamente por la plataforma y algunos solamente lo enviaron por correo. En el tema de parcial, veo que a algunos no les fue muy bien en el parcial. Hay varios casos acá de notas que están por debajo de la nota probatoria. El estudiante, por ejemplo, el estudiante Franco Camilo no presentó el parcial. No sé si estará él en este momento en la conversación o si alguien lo conoce. Profe, buenas noches. Sí, yo presenté el parcial. Pero no me aparece en el sistema la nota como tal. Uy, no, pero yo sí lo hice. Sí, porque yo descargué el archivo de notas casualmente el día de hoy. Y tal cual como me envió el reporte de nota del sistema, es el que están ustedes viendo. Yo solamente anexé la columna del taller.
Profe, entonces. Porque ahí sí no sé qué Pero es pasaría. que creo que está repetido, profe. Porque arriba también estoy, pero con nombre. La parte de arriba también está. Brian. Frank, Y aquí 5. está. 2.5. Listo. Entonces sería solamente omitir esta fila, ¿no? Sí, señor. Listo, qué pena. Tranquilo, profe. Eh, por ahí escuché algunos comentarios en relación al parcial, que no les daban las cuentas, que bueno, en fin. Varios manifestaron por medio de WhatsApp que habían unos dos o un punto, creo, donde no coincidían las respuestas con las respuestas que ofrecía el parcial. Quisiera saber cuáles son los casos particulares de los estudiantes. Profe, pues yo presenté el parcial y pues no era solo un punto, eran como cinco o seis que pues por lógica lo aproximé, pero no era solo un punto, eran varios. No sé si era cosa del sistema o algo, pero sí habían varios que no daba exactamente. Porque yo Y pues expresé yo, la no conformidad con el profesor Hendrickson, que fue el que diseñó el parcial como tal, y él me dijo que no había posibilidad de que hubiesen tantos errores en el parcial. no, pues no sé, pero sí, yo recuerdo que sí, porque yo miraba y nos daba un ejemplo, nos daba 5.8 en, en lo que uno hacía, pero ya cuando uno iba a mirar las respuestas decía 5.1 o 6 punto algo. Sí, no eran tan específicas. Sí, entonces siempre había una diferencia considerable, ¿no? Queda uno Sí, confundido, profe. ¿no? Sí, sí, Pues había hasta una uno, diferencia de cifras. sí, pues hasta yo pensé que yo era la que estaba mal, pero pues al final resultó bien. Sí, digamos que dada esa situación, en la nota aquí de parcial, vamos a agregar, bueno, que quien sacó 5, pues ni modo de subirle más, ¿no? Eh, pienso subir alrededor de cinco décimas a todas las notas. Bueno, por ejemplo, un 4.6 quedaría en 5, ¿no? Y así para cada una de las notas se le subirían 5 décimas. Creo que es la propuesta que les puedo hacer, porque yo no fui quien diseñó el parcial como tal. Bien, profe, muchas gracias. ¿Sí? Eh, digamos que con lo que ustedes observan aquí, digamos que subiendo 5 décimas acá, en términos de resultado final, incrementaría aquí en la nota definitiva 2 décimas, ¿no? Digamos que este 4.8 subiría un 5, este 4.4 un 4.6, esto un 4, bueno, a cada uno le subiría 2 décimas en la nota definitiva que en este momento están observando en la pantalla. Listo, profe, muchas gracias. Vale, Bueno, profe, gracias. listo. Entonces, vamos a dar inicio con la temática de este corte. Para este corte tienen dos talleres. Bueno, la pregunta es, ¿ya revisaron la plataforma? Sí, señor. No, no, señor profe. Bueno, para quien no haya de pronto tenido la opción de visitar el módulo, el curso, hay dos talleres. Uno que tiene plazo para la semana 3, o sea, para la tercera semana de este mes. Estamos en la primera. Y otro taller que tiene fecha de entrega para la quinta semana. Es que prácticamente estamos a un mes de finalizar el módulo, ¿no? Entonces, para que ustedes sepan, digamos, cuáles son los factores con los cuales se piensa calificar y evaluar el curso. El tema que vamos a ver esta semana y que aparece en plataforma es la correlación entre variables. Entonces, ¿qué es una correlación? Es el tipo de relación que existe entre dos variables, X y Y. Sabemos que X siempre ha sido o se denota la variable independiente y Y siempre va a ser la variable dependiente. Recordemos que el eje X, en el eje X se representa la variable
independiente y en el eje Y la variable dependiente. Entonces aquí tenemos 3 tablitas con 2 parejas de puntos cada una. Vamos a graficar cada una de ellas y vamos a analizar el tipo de correlación que existe, porque existen 3 tipos de correlación. Algunos dicen que solamente son 2 tipos de correlación, pero realmente existen 3 tipos de correlación. Entonces, por ejemplo, con la tabla 1 tendríamos el punto 2,3. Punto 2,3 estaría ubicado por acá. Ahí estaría ubicado 2,3. Recordemos que primero ubicamos el eje X y luego el eje o la ordenada del eje Y. 2,3 sería este punto. El siguiente punto es menos 1, menos 3. Entonces sería menos 1, menos 3 nos daría por acá. Si unimos esos 2 puntos, por ahora estamos viéndolo con 2 puntos. Más adelante lo vamos a ver con 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos, que es la manera como viene el taller. Obtenemos esta gráfica. Esta gráfica tiene una correlación. ¿Qué tipo de correlación es? Es una correlación positiva. ¿Por qué se llama una correlación positiva? Porque a medida que aumenta el valor de una variable, también aumenta el valor de la otra variable. Se llama correlación positiva o correlación directamente proporcional. Directamente proporcional. Digamos que esa es el primer tipo de correlación que existe. Se puede llamar positiva o directamente proporcional. Un ejemplo en los casos concretos, cuando usted paga un pasaje de transporte, ¿cierto? Digamos de Transmilenio, en la medida que aumenta la cantidad de pasajes, aumenta el precio. Entonces, estaríamos frente a una correlación positiva o directamente proporcional entre 2 variables. ¿Cuál sería la variable? La variable precio y la variable cantidad de pasajes. Digamos que ¿cuál sería la variable independiente? La variable independiente sería la cantidad de pasajes y la variable dependiente sería el precio, porque el precio depende de la cantidad de pasajes que usted vaya a comprar. ¿Hasta ahí hay preguntas? Ninguna, profe. Entonces vamos a graficar, ahí la misma gráfica, vamos a hacer la siguiente, que es 0,3, entonces nos quedaría ubicada 0,3, 0 en X, o sea que desplazamiento horizontal no hay, pero en Y hay un desplazamiento de 3 unidades, entonces quedaremos por acá. Y el otro punto es 3,1. Digamos que en X hay un desplazamiento de 3 unidades hasta llegar a 1. Quedaríamos por acá. Si unimos esos 2 puntos, voy a hacerle otro color. Si unimos esos 2 puntos, obtenemos esta gráfica. Digamos, es totalmente diferente a la anterior. Si ustedes se dan cuenta, y le colocáramos aquí una flecha, esta asciende hacia la derecha. Es más, le voy a colocar aquí como la cabeza de esto. Ustedes cuando vean vectores, esta asciende hacia la derecha. ¿Qué pasa con la otra? Esta asciende hacia dónde? Esta asciende hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo creen que se llama esa correlación? La correlación es negativa. Negativa. O también recibe otro nombre, que de pronto algunos lo habrán escuchado mencionar por ahí, que es inversamente proporcional.
Entonces tenemos ya dos tipos de correlaciones. Un ejemplo en la vida cotidiana, ¿cuál sería? Digamos que a mayor altura, ¿qué pasa con la temperatura? Disminuye, ¿no? Digamos que a mayor altura, a medida que aumenta la altura, la temperatura disminuye. Entonces es inversamente proporcional, cosa que no pasa con los pasajes, ¿no? Uno pensaría que a mayor altura, mayor calor. Pero digamos que si uno escala una montaña, entre más alta sea, pues más frío va a sentir. Y digamos que cuando usted está al nivel del mar, sin ningún tipo de altura, la calor es mucho más alta. Preguntas al respecto. Está entendible, profe. Listo, entonces vamos a graficar la siguiente tabla, que es menos 3,2. Entonces menos 3,2 estaría por aquí. Dice un desplazamiento negativo en X, hasta acá, hasta menos 3. Y un desplazamiento positivo en Y, quedaríamos por acá. Y la otra, digamos, la otra relación entre, o el siguiente parte, la siguiente coordenada es 4,2. Entonces nos quedaría 4 en X y 2 en Y. Quedamos por acá. Va a ser la de color rojo. Nos quedaría, perdón, esta vaina no es la recta. Nos quedaría de la siguiente manera, así. Pregunto, ¿qué tipo de correlación puede existir ahí? Esta correlación recibe el nombre de correlación constante. Correlación constante. Quiere decir que para cualquier valor de X, si ustedes se dan cuenta, para cualquier valor de X, si vale menos 3, llega hasta 2. Si vale menos 2, llega hasta 2. Si vale menos 1, llega hasta 2 en Y. Si vale 0, llega hasta 2 en Y. Esa sería una correlación constante. Tenemos que ir, ustedes que ya han visto física, con la ley, por ejemplo, de la gravedad. Una relación constante independientemente de los pesos, ¿no? Esto digamos que es la manera gráfica de representar los tres tipos de correlaciones que existen. Miremos un caso concreto, particular, que es el modelo lineal de correlación. Quienes ya vieron física o ya vieron su cálculo diferencial, han visto esta fórmula. Lo que pasa es que aquí se interpreta de otra manera. Es de la forma y igual mx más b. Esta es la fórmula canónica o general de las ecuaciones lineales. En este caso se llama es modelo lineal de la correlación. Y ya sabemos que es la variable dependiente. M, súper importante, es el coeficiente angular y nos va a permitir determinar si la correlación es inversa o si es directa o si es constante. X, ya sabemos que es la variable independiente, y B nos va a indicar por dónde corta la recta o la gráfica al eje Y. Entonces miremos el siguiente problema. Dice, el precio de un artículo es de $6,400 si se cuenta con una existencia de 50 unidades y de 4,600 si se cuenta con 70 unidades. Ese es el principio de la economía, ¿no? Que a menor cantidad, entre menos cantidad se tenga, el precio aumenta. Digamos que cuando hay escasez de algún producto, el precio aumenta. Y cuando hay oferta, demasiada oferta, ¿qué pasa con el precio? Tiende a bajar. En este caso, por ejemplo, de la pandemia están abusando, ¿no? No es que haya escasez de productos. Se llama oportunismo, ¿no? Diferente. Nos dicen, hay el modelo lineal del precio en función de la cantidad. Indique el tipo de correlación e interprétela. Y hay unas preguntas ahí. ¿Cómo se hace eso? Entonces, aquí hay unas fórmulas. Hay 1, 2, 3 fórmulas. Digamos que el algoritmo son 3 procesos. Estos 3 procesos nos permiten llegar a la fórmula general
o el modelo lineal de correlación. La primera parte es encontrar el factor angular, o lo que ustedes llamaban por allá en cálculo diferencial, la pendiente. Entonces, inicialmente tenemos que identificar cuáles son las variables. ¿Alguien me puede decir cuáles son las variables en este problema? Las unidades, profe, 50 y 70 unidades. Sí, digamos que una sería cantidad. Una variable La sería otra sería el precio. El precio, cantidad por precio. cantidad y precio. Ahora la pregunta es, ¿cuál sería de estas dos variables? ¿Cuál sería la variable independiente y cuál sería la variable dependiente? La cantidad, porque depende de la cantidad, sube o disminuye el precio. O sea, la cantidad de la variable independiente. Sí, Perfecto, la cantidad es la variable independiente. Y el precio, como dijimos, el precio depende de la cantidad de oferta, ¿no? Entonces, esta sería la variable dependiente. ¿Cómo se escriben usualmente los puntos? Los puntos son de la forma x, y, ¿no? Son de la forma x, y. Si recordamos la tabla anterior, le damos la parte anterior. Esta parte, si ustedes se dan cuenta, los puntos eran de la forma x, y en ese orden. No era yx, sino x, primero x, después y. Entonces, en este planteamiento del problema, tenemos que escribirlo de igual manera. Particularmente para este caso nos quedaría cantidad serían de la forma cantidad, precio. Entonces nos saldrían ¿cuáles puntos? El punto 1, vamos a llamarlo el punto 1, sería una cantidad, sería 50,6400. Sería el punto 1. El punto 2 estaría determinado por 70 unidades, 4600. ¿Hasta ahí alguna pregunta? profe, y no importa, digamos, la cantidad de datos que se den. Ejemplo, si hay 10. Digamos que en este momento lo estamos haciendo con 2 datos. Más adelante lo vamos a hacer cuando tengamos 5, 6, 7, 8, n puntos. Digamos, el P1 y el P2, digamos, si aumentando esos datos, iría aumentando igual. Cambiaría, digamos, no sé, P3, P4, alguna cosa, o no afectaría. Digamos que vamos a hallar el modelo lineal que nos permitiría hallar más puntos. En este momento, digamos que el problema solamente nos entrega estos 2 puntos. Digamos que partiendo de estos 2 puntos podemos hacer todo este proceso que está acá y llegar al modelo lineal de correlación y responder de paso estas preguntas que nos están haciendo acá. Listo, profe, gracias. Entonces, si ustedes tienen claro que el modelo de ajuste es de la forma x, y, entonces esto que está acá sería, el 50 sería el x del punto 1 y el 6400 sería el y del punto 1. Pues quedaría x sub 1, y sub 1. Podemos hacer lo mismo para el siguiente punto. Pero ya obviamente no quedaría x1, sino x2 y y2.
Ya teniendo esto claro, digamos que ya teniendo el valor asociado a cada una de estas variables, podemos usar primero esta fórmula y determinar esta fórmula. Ya sabemos cuánto vale y sub 2, cuánto vale y sub 1, cuánto vale x sub 2, cuánto vale x 1, entonces podemos hacer la división y conocer el valor de m. Entonces lo vamos a hacer a este lado. Entonces nos quedaría que m es igual dice la resta de y sub 2, que es 4600, menos 6400. Sería la resta de estos dos elementos. Si hacemos eso, ¿cuánto nos da esa diferencia? Menos 90. Menos 90 da la resta de y sub 2, menos y sub 1. Ah, no, no, no. Da, 70, da 20 y el resultado es menos 90. Ah, ok, ya el resultado final. Sí, señor. Y eso nos daría entonces igual a menos 90. Menos 90. Según esto, ¿qué pasó con esto? Nos dio un valor negativo. Si vamos a la parte de la explicación inicial, sería una correlación negativa y ya sabemos que es inversamente proporcional. Ya la cuestión sería construir el modelo que me permita responder estas preguntas que tenemos acá. Digamos que estas dos variables están relacionadas de manera inversamente proporcional y es una correlación negativa. Luego de tener esto, que está acá, pasamos a esta fórmula. De esta fórmula conocemos algunas cosas. Conocemos a m, que vale menos 90. Conocemos a x2, de por acá sale. Conocemos a x, no. Conocemos a y sub 2, sí, de por acá sale. Y conocemos a y, no. Entonces reemplazamos lo que sabemos y despejamos a y para llegar a esta forma. Entonces hagamos esa operación, nos quedaría entonces menos 90 multiplicado por x sub 2, en este caso x sub 2 es, x del punto 2 es 70, menos x que no sabemos quién es, bueno, no sabemos en términos numéricos, pero sabemos que es la variable independiente. Eso es igual a y sub 2, y del punto 2 es 4600, 4600 menos un y, menos la variable dependiente. Tendríamos esa expresión. Operamos, ¿no? Este menos 90 multiplica al 70 y multiplica a x. Entonces nos quedaría menos 90 por 70, daría menos 6300, 7 por 6300, menos 6300. Y menos 90 por menos x, por ley de signos, nos quedaría menos por menos más 90x. Y ya este paréntesis sobra. Estamos despejando, estamos buscando esta forma, la forma y igual mx más b. Entonces es simplemente ordenar esta expresión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar este menos y, voy a pasarlo a este lado, estaba restando, pasaría aquí a sumar. Y paso estos dos términos que son acá, uno está restando y otro está sumando, pasarían a sumar y a restar respectivamente. Pues haciendo eso nos quedaría lo siguiente. La menos y me quedaría a este lado, me quedaría y. El 4600, como no se ha modificado el lugar, sigue siendo 4600, pero sí cambiaría
los dos términos, estos de acá, que los voy a pasar a este lado, me quedaría como un más 6.300 y un menos 90x. Listo, de esa expresión que me dio, tengo dos términos que puedo agrupar o cerrar. Digamos que esta respuesta se podría, esta operación, perdón, se podría cerrar. Bueno, no se pueden sumar todos porque no todos tienen x, pero estos dos sí los podría agrupar y me daría 10.900, ¿cierto? 10.900. Y bueno, pues siendo un poco riguroso con la escritura o el formalismo de la fórmula, sería simplemente reordenar esto. Entonces nos quedaría menos 90x más 10.900. ¿Hasta ahí preguntas? No, señor. Entonces esto que hemos encontrado acá, esto que está acá, es el modelo lineal de correlación. Sabemos que es una correlación negativa, inversamente proporcional, y con este modelo podemos dar respuesta a estas preguntas. Por ejemplo, aquí dicen, ¿cuál sería o cuál será el precio si se fabrican solo 15 unidades? 15, ¿qué es? 15 es una cantidad. Por antonomasia y por nombre sería una X, un valor de X. Sería simplemente cambiar esta X por 15. Esta fórmula, ¿no? Ya tengo el modelo, solamente lo voy a usar para responder las preguntas. Entonces, voy a cambiar esta X que aparece acá por 15. Entonces, para dar respuesta a la primera parte, digamos a esto que está acá, a esto de aquí, voy a cambiar a esta X de mi modelo, la pienso cambiar por 15. Corramos un poco esto, a ver. Listo, entonces aquí vamos a cambiar esta X, vamos a colocar 15. Si hacemos toda la operación, ¿alguien ya la hizo? Menos 90 por 15 más 10.900. 9.550. Quedaría así, 9.550. Sí, señor. Y la unidad de eso sería, la unidad de Y está en dólares. Entonces, cuando se fabrican 15 o se tiene una existencia solamente de 15 unidades, el precio será 9.500 dólares. Miremos la otra pregunta. La pregunta dice, ¿cuál será el precio máximo? Vamos a esta parte de acá. ¿Cuál será el precio máximo? ¿Cómo cree que se obtendría el precio máximo de esa función? O de ese modelo lineal. Entonces, para obtener el precio máximo, vamos a cambiar a X por ¿cuánto? Por 1. ¿Por qué por 1? Digamos que una cosa o un artículo alcanza su máximo precio cuando es único. Digamos que nos dijéramos, solamente queda la única botella de agua. Entonces, ganaría su precio máximo. En este caso, digamos que cuando X vale 1 o tiende a 1, obtendría su máximo valor. En este caso sería, si hacemos la operación, sería de
10.810, ¿cierto? 10.810 dólares. ¿Pregunta hasta ahí? No, profe, ninguna. Está entendido. La siguiente pregunta dice, ¿cuántas unidades se deben fabricar si se quiere fijar un precio de 30 dólares? Entonces, ustedes deben analizar el problema. ¿Qué nos están dando? Nos están dando, en este caso, 50 unidades. Nos preguntan por una X y nos están dando un precio. O sea que nos están dando un valor de Y. Cogemos nuestro modelo, que es este de acá, y cambiamos ya no a X, ¿cierto? Vamos a cambiar a X porque si cambiamos a X, estaríamos obteniendo el precio por fabricar 30 unidades. Profe, perdón, ahí me perdí. Digamos que cuando preguntan cuántas unidades, cuando dicen cuántas unidades, están preguntando cuántas, un valor de X. Si se quiere fijar un precio de 30 dólares, o sea que nos están dando un precio. ¿Qué es precio? Según esto, que escribimos acá, precio es un valor de Y. Entonces, en esta expresión que tenemos acá, no vamos a cambiar a X por 30. Si nos estuvieran dicho cuál sería el precio si se fabrican 30 unidades, ahí sí sería el cuento de cambiar esta X por 30. Pero aquí están diciendo es cuántas unidades se deben fabricar si le doy un precio de 30 dólares. Entonces, vamos a cambiar esta Y por 30. Quedaría de la siguiente manera. 30 es igual a menos 90X más 10.900. Nos quedaría simplemente despejar a X, ¿no? ¿Qué era X? X es cantidad. Nos está preguntando cuántas unidades. Entonces, estamos siendo coherentes. En ese orden de ideas nos quedaría entonces 30 menos 10.900 es igual a menos 90. X. ¿Sí es clara esa parte? Este estaba sumando, pasó a restar. Y seguimos haciendo la operación de estos dos. Entonces nos quedaría, si hago esta resta, me quedaría menos 10.870, ¿cierto? Igual a menos 90X. Este menos 90 está multiplicando a la X, pasaría a dividir. Entonces nos quedaría... considerablemente más cerca. Ya hablamos de esto. Querías que te asigne una tarea. Quería, pero esto, puedo arreglar esto. Es una piedra en el camino. Mi hombre en Tokio hizo su trabajo. Ese vehículo cruzó la línea, construido de fábrica y enviado, aprobado por la aduana. Todo lo que tenías que hacer. Entonces nos quedaría menos 90. Menos 90 es igual a X. Si hacemos la división, 120.77. 120.77. Eso es igual a X. Igual a X. Como es una variable discreta, serían 121 unidades porque usted no puede fabricar 120.77 unidades.
Entonces, digamos que así quedaría resuelto el problema. ¿Dudas, preguntas? En caso de que se cierre la reunión, podemos ingresar nuevamente por ese mismo enlace que les envié por el grupo de WhatsApp, porque creo que nos quedan menos de un minuto. Listo, profe, gracias.